Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy 15 de mayo del 2026, pucha, 16, iba a decir yo, quería retroceder 10 años, ¿va? Del 2026, cuando son las 17:40, damos el inicio a esta sesión de clases del día de hoy. Sin embargo, como somos poquitos todavía, habemos muy poquititos, 16 personas nada más, entonces vamos a esperar unos minutitos y ya vamos a iniciar formalmente, digo yo, dentro de 10 minutos, así le da tiempo a usted de terminar de llegar ahí a su casita o el lugar donde esté, pero por favor que sea un lugar seguro, ¿verdad? Bien, entonces en 10 minutitos iniciamos ya formalmente la sesión del día de hoy para mientras los compañeros pues siguen ingresando. Les agradezco su comprensión y paciencia. Los saludo en un momentito.
Bien, buenas tardes a todos, es un gusto saludarles. Hoy iniciamos la última sesión de trabajo de este curso, ya en la víspera del examen final, que es el próximo jueves 21. Si no estoy mal y si ustedes me hacen favor de confirmarlo, que el calendario que ustedes tienen oficial, según el que a mí me enviaron en una primera propuesta que había de la coordinación, es a las 19 horas, ¿verdad? Entonces quisiera saber si me lo pueden confirmar. Licenciado, buenas noches. Bueno, le soy honesta, yo no he recibido y no he visto ningún comentario todavía el calendario oficial, entonces no sé, fíjese lo de Tiene que, los... Licenciado a las 7 de la noche. gracias Claudia, gracias Viviana. Ese está colgado en la página, ¿verdad? De la facultad. Fíjese que lo enviaron en una de los chats de Adelante Derecho. Ah, ok, tendría que estar en la página de la facultad. Entonces, sí sigues, por eso les dije una propuesta, ¿verdad? Porque yo vi esa primera parte, digamos, como a nosotros, el señor coordinador, pues nos adelanta, ¿verdad? Para poder agendar adecuadamente las cosas. Entonces, sí vi que decía el jueves 21 a las 19 horas. Yo para que nadie pues sea o esté confundido con respecto al horario, ¿verdad? Porque entiendo que hay otras secciones de siempre de este mismo curso, pero ellos creo que están a las 5:30 y nosotros tenemos la particularidad de estar a las 7. No sé por qué, ¿verdad? Entonces, solo para que ustedes por favor lo tomen en cuenta. Como anuncio parroquial, ¿verdad? Este es su último anuncio parroquial de este semestre. El examen, como se los dije en ocasiones anteriores y desde que iniciamos el curso, la forma de evaluación, en este examen final yo evalúo todo el curso, todo el contenido que vimos desde la primera sesión que tuvimos hasta lo que veamos el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, es un contenido bonito, digo yo, no está tan extenso y pues el examen es para que cada quien lo vaya respondiendo, ¿verdad? Según lo que corresponde. Entonces, solo para decirles esto, ¿verdad? Y decirles pues que también, eh, pues será lo que vimos en clases. Yo no hago preguntas de cosas que yo no enseñé, ¿verdad? Porque entonces ahí creo que no sería ético, ¿verdad? Y tampoco bueno para ustedes, ¿verdad? La cosa es que ustedes aprendan en este curso y no que únicamente pues sea una clase más, ¿verdad? Sino que algo de enseñanza realmente para el futuro profesional que ustedes tienen les haya quedado desde acá. Si Dios lo permite así, ¿verdad? Y se me asignan las autoridades de la Junta Directiva de nuestra facultad al Derecho Procesal Civil 2, ustedes serán los primeros en enterarse, ¿verdad? Porque salen en los horarios los nombres de los docentes para que ustedes vean en qué sección se asignan. Entonces, si es así, pues tendré el gusto, si Dios lo permite y si ustedes así lo deciden, de volver a compartir este espacio con ustedes, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje. Si no, pues habrá que hacer una buena elección, ¿verdad? No donde esté lo más fácil y porque todos ganan ahí en esa sección, metete, todos ganan. Sí, ganarán, ¿verdad? La pregunta es, ¿aprenderán? Yo solo se lo dejo como reflexión. Sí, Claudia, Licenciado, perdone, no ¿sí? logré escuchar, digamos, para el próximo semestre va a seguir en la misma sección. No estoy seguro, Claudia, porque eso solo la junta directiva es la que manda. Usualmente sí, pero no lo sé realmente. Ok, muchas gracias. Bueno, Claudia. Bien, entonces dichas esas cosas, creo que estábamos ya dentro de esta parte final. Voy a trabajar con una presentación como lo hemos venido haciendo, se las voy a mandar de cosas que ya vimos, pero me interesa que ustedes entiendan unas diferencias que creo yo que de la mejor forma es a través de el material, ¿verdad? No es que no lo pueda explicar sin el material, pero ya que tenemos esa oportunidad, entonces prefiero utilizarlo para que ustedes también gráficamente lo puedan ver. Así es que
Voy a compartir la pantalla, por favor. Repito por última vez, ¿verdad? La metodología, ya saben, de interrupción, no hay ningún inconveniente, pero rogarles, ¿verdad? Si así fuera, por favor que me digan su nombre, ¿verdad? Y entonces ya me formulan su pregunta si fueran tan finos, ¿verdad? Usted sabe que pues participar en clase algún efecto tiene, ¿verdad? Algún efecto tiene. Eso, esa modalidad no ha cambiado. Bien, voy a compartir entonces y nos vamos a la presentación. Bien. Bien, estamos aquí en esta presentación, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de el derecho de defensa en juicio, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ah, qué triste, no se puede. Es que me sale aquí una pantalla pequeña extra, pero no me deja hacer nada. Vamos a tener que regresar. Eso no será. Vamos a regresar aquí por los compañeros que están viniendo ahorita. Bien. El derecho de defensa en juicio, ya saben, opera para las dos partes, tanto para la parte que está demandando como para la parte que a quien están demandando, ¿verdad? O sea, es una comunicación en doble vía, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues, tiene el efecto en los dos para que usted aprenda a pensar como el demandante. ¿Por qué? Porque pues cuando lo busquen para demandar, ya sabe que hay que seguir una estructura y usted narrar una buena historia. Pero cuando lo busquen como defensor, ¿verdad? Entonces usted tiene que narrar una mejor historia de la que el que está demandando narró, ¿verdad? Con elementos más sólidos, con cosas que realmente pueda usted generar una buena defensa. Lo que pasa es que va a tener a veces en esa parte, usted va a tener un poco tiempo, ¿verdad? O sea, es un poco restringido en cuanto a que nos obligan a pensar rapidito en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, una vez usted sepa cómo demandar, entonces usted va a saber cómo contestar la demanda, ¿verdad? Porque a veces exigimos cosas que ni nosotros sabemos hacer, pero cuando lo sabemos hacer, entonces sabemos cómo responder también a esas circunstancias que nos están generando alguna dificultad. Es la reflexión, creo, obligatoria de esta clase, porque, pues, aunque ya la habíamos hecho, ¿verdad? Pero hoy vale la pena más que nunca hacerlo porque ustedes ya van un paso más hacia la cima, ¿verdad? Entonces, si usted voltea a ver hacia atrás todo el camino que ha recorrido, le va a parecer impresionante a la altura que está. No se impresione tanto, mire hacia arriba una vez más y procure alcanzar la meta que está hacia arriba. No voltee a ver para atrás como una forma de cansancio, voltea a ver para atrás como una forma de motivación, porque usted sabe que ya ha subido un escalón más y está más cerca de alcanzar la meta que se propuso en el tiempo, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos ha tomado distinto tiempo de alcanzarla, eh, ¿verdad? Entonces, los que van en el carnet que corresponde a este año y van en su cuarto año, felicitaciones a los que por alguna razón tuvieron algunas dificultades y se quedaron y ahora retomaron sus estudios, ánimo, ¿verdad? Ya están un escalón más cerca, pero hay que seguir avanzando. Por favor, si usted ya comenzó esto, no se detenga, aproveche el impulso y la oportunidad. Bien, vimos entonces que cuál es el proceso para demandar y que esta parte del proceso es sencilla. La cosa es preparar la demanda adecuadamente con los requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez dado eso, tenemos que estar atentos al emplazamiento. ¿Por qué tenemos que estar atentos tanto como demandantes como demandados?
Pues es simple. Como demandante, yo tengo la dirección del proceso. Usted sabe que en el proceso civil no hay nada de oficio. El juez no hace nada por sí solo. Por eso es que hay una excepción que se llama caducidad, ¿verdad? Que la platicamos el día anterior. Entonces, con esa parte, por eso es que el juez no hace nada de oficio, porque la responsabilidad de mover el proceso judicialmente lo tiene quien demanda, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos a ese emplazamiento. Además, porque cuando ya tenemos el emplazamiento, recuérdese usted que vamos a tener efectos materiales y efectos procesales. Esos efectos que habla el Código Procesal Civil y Mercantil, de acuerdo a lo que nosotros redactamos y sobre todo a lo que nosotros pedimos en nuestra demanda, pues esa respuesta nos tiene que ser dada en el órgano jurisdiccional. Entonces, cuando yo verifico si esas respuestas están dadas, yo tengo que asegurarme, ¿verdad? Que así sea según lo conforme a lo que pedí. Y si no, pues entonces yo puedo utilizar medios de impugnación de las resoluciones judiciales. Esos medios de impugnación de las resoluciones judiciales no es que solo van a estar hasta que se dicte la sentencia. También hay medios para impugnar las resoluciones que son de trámite, es decir, donde solo se notificó ya la demanda y se le confirió audiencia a la parte demandada. Pero yo como interesado, como demandante, también tengo que ponerle asunto porque quiero ver qué resolvieron para ver si todos esos efectos, tanto materiales como procesales, se están dando. Los procesales casi que van en automático porque esos, recuérdese usted que son relativos a la judicatura, eso es lo que al juez le interesa, digamos así. Pero los materiales son los que a usted le interesan como demandante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces allí empieza una de las formas de poder proteger el interés que usted defiende y por ende también poder hacer una coacción legal, ¿verdad? No ilegal, legal. ¿Por qué le digo una coacción? Porque de alguna forma eh, el demandado se va a sentir más presionado que simplemente la demanda, más presionado que simplemente la demanda, ¿verdad? Porque recuérdese usted que los efectos procesales, perdón, que los efectos materiales son circunstancias que van a afectar el desenvolvimiento de las cosas tal como a quien usted demanda pretende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, constituir en mora al obligado. Eso quiere decir que no solo tiene que pagar los intereses legales que pesan sobre aquel negocio jurídico, sino que también quiere decir que va a tener que pagar legalmente un recargo, ¿verdad? Y ese recargo es al que nosotros tenemos como efecto material del emplazamiento, ¿verdad? Y cuando usted es demandado o su cliente es demandado, recuérdese que tiene el ejercicio del derecho de defensa, de acuerdo con el artículo 120, iniciando en la en la audiencia que le fijan por 9 días. Pero hay que tener en cuenta que yo voy a tener actitudes antes de contestar la demanda y al contestar la demanda. Y a estas actitudes que el demandado va a tener se llama derecho de defensa. Es decir, aquí con esta lámina, ¿verdad? O esta diapositiva, damos el cumplimiento a lo que regula el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que se llama debido proceso. Porque si es hasta este punto y usted, demandante, o usted, demandado, no objetan, no se oponen, no impugnan lo que el juez ha resuelto hasta aquí, entonces, pues bueno, lo da por consentido, ¿verdad? Usted consiente, usted avala esos actos que el juez realizó. Si están mal hechos, como le dije, por ejemplo, si usted pretende que al demandado se le constituya en mora y usted lo pidió y el juez no lo hizo y usted no lo impugnó, no lo adversó, entonces lo consintió, ¿verdad? Porque una vez empieza a correr este plazo de 9 días y usted no lo hace,
de inmediato. Es que el demandante de inmediato debe acudir al órgano jurisdiccional para poder hacer las cosas. Si no lo hace de esa forma, entonces consciente, ¿verdad? Y espera hasta que el demandado conteste la demanda. Ahí ya no puede hacerlo, ¿oyó? Ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque las condiciones de los actos procesales no pueden cambiar. Ya ahí se recuerda usted que hay un principio que se llama preclusión procesal, que está ligado a las etapas del proceso y que esa ligazón en la etapa del proceso, ¿verdad? Es lo que me permite a mí desarrollar el debido proceso. Porque no es cuando usted, ahí cuando usted guste, corrige. No, 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 no. Sino entonces, como bien ha dicho la Corte de Constitucionalidad, caeríamos en un círculo infinito, dice la Corte, de estar materializando impugnaciones que debieron ser presentadas en su momento procesal oportuno. Entonces, en el ejercicio del derecho, todo, absolutamente todo, tiene tiempos, tiene plazos, está sujeto a el tiempo, entonces, ¿verdad? Eso es lo que significa. En estas actitudes del demandado, como dijimos, podemos, esto ya lo explicamos, podemos tener las defensas que el demandado vaya a realizar. Y se puede hacer antes de contestar la demanda o al contestar la demanda. Antes de contestar la demanda se llaman excepciones previas. Y al contestar la demanda puede tomar una serie de actitudes que van desde la rebeldía, que es no hacer nada, no acudir al órgano jurisdiccional, y entonces va a tener la consecuencia jurídica de acuerdo a lo que el demandante le manifestó al señor juez, ¿verdad? El allanamiento es responder positivamente a todas las pretensiones del actor. ¿Verdad? Simplemente a lo que el demandante dice, usted dice, está bien, ¿verdad? Y aquí es tan poderoso el allanamiento que el juez releva del periodo de prueba. Es decir, ni siquiera necesita abrir a prueba porque usted ya le dijo que sí a todas las cosas. Entonces, no hay nada que probar. Y se dicta sentencia se puede dictar sentencia de manera inmediata. Cuando se contesta la demanda en sentido negativo es tomar una actitud, digo yo, que en realidad no está confrontando nada, ¿verdad? Porque usted está diciendo, fíjese que no, pero no motiva por qué no lo está haciendo, ¿verdad? No lo hace, sino que simplemente dice, fíjese que no, ¿verdad? Entonces, esa parte creo yo que contestar una demanda en sentido negativo no es suficiente como un derecho de defensa, ¿verdad? Porque, digamos, digo yo, es mi apreciación, es un allanamiento pasivo, porque mientras el allanamiento activo es decir que sí a todo, ¿verdad? El allanamiento pasivo o contestación de la demanda en sentido negativo es decir, fíjese que no, pero sin justificarlo, ¿verdad? Porque no es cierto lo afirmado por el actor honorable juzgado, pero ¿por qué? Porque en la contestación en sentido negativo, usted no ataca las pretensiones del actor, usted simplemente llega a negar lo que el actor pretende, ¿verdad? Entonces eso de veras no es suficiente y ahí es donde sale la canción de Arjona, por eso le digo es que es una cuestión pasiva, ¿verdad? Dime que no y es un sí camuflachado, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Que sí, solo que no se atreve a reconocerlo de veras legalmente. Y el único efecto que va a tener la contestación de la demanda en sentido negativo es que van a abrir a prueba. Es la diferencia con el allanamiento. ¿Qué ganó entonces? Tiempo, de veras, no sirve de nada. Para mí, pues, para mí. Ahí sí que cada quien tiene un criterio distinto. La siguiente fórmula, que es la contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, esto sí realmente es defensa. Porque aparte que usted va a decir que no y va a refutar, es decir, va a mostrar una oposición fundada a lo que el actor pretende, también va a atacar su pretensión. Y esas se llaman excepciones perentorias. A diferencia de las excepciones previas que se interponen antes de contestar la demanda,
Las excepciones las excepciones perentorias, perdón, se interponen cuando se contesta la demanda. En esa respuesta de la demanda, entonces, yo voy a atacar lo que el actor pretende, lo que el actor quiere. Las excepciones perentorias no tienen nombre, a diferencia de las excepciones previas que, como ya lo hemos avanzado a ver, pues cada una de ellas tiene un nombre y está en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones perentorias, esas no tienen nombre. Usted le va a consignar el nombre que usted desee. No hay un nombre determinado, ¿verdad? Lo único es que en ese nombre indeterminado que usted va a plantearle al señor juez, debe de ser relacionado el nombre de la excepción con lo que usted está manifestando. Es decir, la excepción perentoria tiene un subtítulo, si usted quiere, pero ese subtítulo le debe dar una pauta al juzgador de lo que usted está atacando del actor. Por ejemplo, ¿verdad? Imposibilidad del pago de mora en virtud de no haberse pactado. Así de una vez. Imposibilidad del pago de mora en virtud de no haberse pactado. ¿Por qué? Porque la mora en materia civil, a diferencia de la materia mercantil, la mora tiene que estar pactada. Y recuérdense que ese es uno de los efectos materiales que pusimos como ejemplo. Entonces, usted le explica al señor juez, si bien es cierto, se existe con la parte demandante, perdón, un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Eh, si se examina cada una de las cláusulas contentivas de del relacionado contrato, el cual está contenido en el documento privado con firma legalizada o en el testimonio de la escritura pública, que ha sido presentado por la propia parte demandante, ninguna de sus cláusulas se establece como parte del pacto, que dicho sea de paso, de acuerdo a los principios del derecho civil, esencialmente el principio pacta sunt servanda, el pacto es ley entre las partes, no se pactó que se hiciera pago de mora o alguna otra forma de penalización. Entonces, al no haberse pactado, honorable juzgador, quien juzga al resolver debe de denegar el pago de esa mora en virtud que carece de efectividad y legitimidad el cobro que se pretende por la parte demandante, ya que, como ya lo manifesté y lo reitero una vez más, no fue pactado el pago de mora en el negocio jurídico celebrado. Ahí entonces usted está atacando la pretensión del demandante, porque lo que el demandante quiere, dado los efectos naturales del emplazamiento, ¿verdad? Como son los efectos materiales, el demandante lo que quiere es que le paguen la mora. Usted va a atacar esa parte, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tal vez usted tendrá la deuda, pero solo quiere pagar el capital y no la mora, porque a veces la mora, como resulta en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que uno se pega unas sorpresas horrorosas ahora con los bancos, y lo digo porque me ha pasado, o sea, yo no les voy a citar un ejemplo de, me contaron, dicen por ahí, le pasó a mi amigo, no, me pasó a mí. Así ustedes saben que, pues uno, igual como todo ser humano, comete errores, ¿verdad? Entonces cometí el error de, miren ustedes qué cólera me dio, tenía que pagar 65 quetzales una tarjeta de crédito de un banco que no voy a decir que fue el Banural, y entonces, tenía que pagar eso como el pago total, es solo el pago del seguro, ¿verdad? Que le paga uno la tarjeta ese de fraude y no sé qué más, charadas que creo que son puras mentiras. Pues se me fue y no lo pagué, o sea, no lo hice al siguiente día del día de corte que me di cuenta. 200 quetzales me cobraron entre mora y gastos administrativos. O sea que tengo que pagar 265 quetzales, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto
es una penalización. ¿Se la tengo que pagar al banco? Sí, porque dentro del contrato de tarjeta de crédito sí está establecido que esa mora es automática, ¿verdad? Entonces, mire, ya le digo, ¿verdad? El capital 65, los intereses y mora 200 quetzales. No tengo necesidad de mentir, simplemente cometí un error y sufrí una penalización, ¿verdad? Entonces, para que usted vea que los efectos de las cosas sí se dan. ¿Cuándo se da el emplazamiento, por ejemplo, en un contrato como en el de tarjeta de crédito? Cuando me mandan el estado de cuenta. Me dicen cuánto tengo que pagar. No lo pago y se me pasa el tiempo del pago. Automáticamente tengo las consecuencias, ¿verdad? De ese emplazamiento y eso fue el recargo y la mora que me cobraron. Igual es en la demanda. Entonces yo tengo que estar listo porque, y si eso no estaba pactado, ya le dije, eso no es factible. Entonces, como última actitud, aunque creo que también sería una de las primeras, es decir, antes del allanamiento de la contestación de la demanda de sentido negativo y de la contestación de la demanda de sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, sería la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es una contrademanda, si usted lo quiere ver así desapasionadamente. Reconvenir quiere decir que también en contra del actor yo tengo, o el demandante, yo también tengo un interés o una circunstancia, un proceso que seguir en su contra. Entonces, dado ello, vengo yo y lo reconvengo, ¿verdad? Entonces, vamos a como reconvenir, es como reconsiderar por parte del demandante lo que me está haciendo a mí. Entonces, ahora él va a jugar el rol de demandado y yo el de demandante, ¿verdad? Entonces, es como demanda contra demanda, ¿verdad? Sí, no tendría sentido ni razón. Y usted dice, ah, Lick, pero es que eso no se puede dar. Viera que se da, viera que se da, porque las personas a veces se olvidan de sus deudas. Cobrar es lo que a todo mundo nos gusta. Eso nos fascina a todos, ¿verdad? ¿Cuándo es la fecha de pago? ¿Cuándo nos tienen que pagar? ¿Cuánto nos tienen que pagar? Pero a veces pagar no nos gusta tanto, ¿verdad? Porque se queda uno sin los ingresitos que ya va percibiendo. Entonces, eh, por eso es que, digamos, nos cuesta pagar, ¿verdad? A todos a veces nos genera esa incomodidad. Pero así es el pago, ¿verdad? Uno debe de cumplir con sus obligaciones. Entonces, por eso se puede reconvenir. Como le digo, me demandaste, va, ahora yo te demando y entonces vamos a ver qué podemos negociar. ¿Por qué? Siempre un proceso de cualquier naturaleza, lo primero que uno busca es una fase conciliatoria. Esa fase conciliatoria que no está considerada dentro del proceso civil como tal, hablo del proceso civil a excepción de la materia de familia. En materia de familia es obligatoria la conciliación. Pero en el resto de derecho civil, no. Entonces yo tengo que buscarla de manera extrajudicial, es decir, fuera del juicio, ¿verdad? Y ahí es donde usted como abogado de la parte demandada tiene que jugar un rol sin sentimientos, digo yo, ¿verdad? Usted no le puede poner sentimientos a las cosas porque en el momento que lo haga se va a equivocar, porque usted va a tomar el problema como suyo y ese problema no es suyo, es de la otra parte. Entonces, eh, lo que tienen que hacer es decirle, ¿verdad? Y de veras que fue un buen consejo del licenciado eh, Rosales Arevalo, ¿verdad? Que fue uno de los primeros, que fue el primer abogado con el que yo litigué un proceso, por cierto, ya siendo yo abogado, ese fue mi estreno. Entonces me dijo, eh, mire Danielito, más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque usted y yo aquí nos la vamos a gozar y vamos a hacer de todo y presentar cuanta cosa y toda la gran chucha, ¿me? Pero el problema es que nuestros clientes, pues al final no van a quedar con un buen sabor de boca porque a lo mejor, y el pleito era muy bueno jurídicamente, pero en el negocio que ellos pretenden, no. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos, me dijo, a negociar. Y de hecho, pues ese proceso lo terminamos negociando.
Lo encontré nuevamente en otra oportunidad, de igual manera, en ese ya no lo negociamos, ¿verdad? Ya fue un buen pleito. Pero le digo, uno tiene que estar abierto a esas cosas. Entonces, tómelo en cuenta y anótelo por algún lado para que no se le olvide. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Porque a veces de un buen pleito no obtengo un buen resultado y sufro demasiado desgaste. Como ya lo platicamos, las excepciones, pues resulta que no solo son dos, sino que son tres, ¿verdad? Ya vimos las previas y las perentorias. Las mixtas que están contenidas en ese mismo artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, que me hace una enunciación de una serie de excepciones en donde dice el artículo, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer, hablando de las excepciones, las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. ¿Por qué esas se dan en cualquier momento del proceso? Y esas se llaman, si usted quiere hacerles ahí un recuadrito dentro de su Código Procesal Civil y Mercantil, hágalo, sería bueno, se llaman excepciones mixtas o privilegiadas. ¿Por qué le llamamos así? Porque esas excepciones tienen la característica de previa, pero pueden ser presentadas aún más allá que una perentoria, ¿verdad? ¿Sí? Tienen la característica de previa, pero pueden ser presentadas más allá que una perentoria y tienen el efecto de una excepción perentoria. Es decir, van a atacar la pretensión del actor, pero esas, si usted se fija, no tienen un plazo definido, salvo hasta que se dicte sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Cuando se dicta sentencia de segunda instancia, ya no se pueden oponer excepciones de ninguna naturaleza. Por eso dice en cualquier momento del proceso. Y el proceso no es que finalice en segunda instancia y ahí se acabó todo lo que yo puedo hacer, porque pueda usted interponer el recurso excepcional y extraordinario de casación o la acción constitucional de amparo, ¿verdad? Pero ya no está usted verificando el cumplimiento tanto del debido proceso, sino que está verificando el cumplimiento de la resolución que se dictó, ¿ya? Entonces, ni la casación ni el amparo, ahí no se puede diligenciar prueba, salvo que usted haya protestado la prueba y haya solicitado su diligenciamiento en segunda instancia, salvo esas razones, pero es muy raro que se dé, es muy, muy raro que se dé. Entonces, la casación y la acción constitucional de amparo ya no corresponden al sistema de justicia ordinario, que solo acepta dos instancias, ¿verdad? Dos instancias. La casación no forma una instancia, sino que es meramente una revisión del proceso, solo que por parte de la Corte Suprema de Justicia lo hace la Cámara Civil. Usted sabe que la Corte Suprema de Justicia está dividida en tres cámaras: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparo y Antejuicio, porque esas tres cámaras son las que conocen las cuestiones relativas a la casación y obviamente la Cámara de Amparo y Antejuicio, su nombre indica qué cosas van a estar conociendo, que se refiere única y exclusivamente a los amparos y los antejuicios, ¿verdad? Como garantías constitucionales que deben de ser conocidas por ese órgano superior. Una vez entendido esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues, alguna definición de excepciones, ¿verdad? Y en este caso hacemos las de las excepciones dilatorias, ¿verdad? Las excepciones dilatorias, para mí, tienen dos clases que son procesales y materiales, ¿verdad? Porque unas van a atacar el proceso en sí y otras van a afectar lo que se pretende de ese proceso, es decir, casi que los efectos materiales del emplazamiento, ¿verdad? Entonces, como decíamos, las materiales aquí están clasificadas, aunque va en un recuadro que creo que se presenta mejor, en donde están, por ejemplo, las procesales son incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería y cosa juzgada. Todas esas afectan el proceso, ¿verdad?
ya explicó la licenciada Martínez a qué se refería, digamos, la incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad, la falta de personalidad, la falta de personalidad. Cosa juzgada es cuando el demandante no se acuerda que ya demandó por esa razón y eso ya fue juzgado. Y entonces el demandado fue declarado o culpable o con lugar la demanda, ¿verdad? Porque culpable e inocente solo es en materia penal. Aquí decimos en materia civil, con lugar de la demanda o sin lugar la demanda. Entonces ya fue declarado, por ejemplo, sin lugar la demanda. Eso quiere decir que lo que usted quería demandar no, no cuajó, no sirvió y vuelve a presentar la misma demanda en otro juicio, en otro juzgado, perdón. Entonces, lo único que tengo que invocar yo como demandado es que eso ya fue juzgado. Entonces, eso se llama cosa juzgada, ¿verdad? Por supuesto que no se puede hacer durante la dilación del proceso que yo quiero invocar que ya se está juzgando. Eso se llama litispendencia cuando hay dos procesos de la misma naturaleza, ¿verdad? No hay que equivocarse. La cosa juzgada se puede invocar cuando esa sentencia ya ha quedado firme. Eso quiere decir que no haya ya ninguno de los medios de impugnación pendientes de resolver, aún la acción constitucional de amparo. Ya tiene que haber estado todo eso resuelto. Entonces ya puedo decir yo, esto ya fue juzgado. Ya no, ya es una cosa juzgada, es inamovible. Es decir, no hay forma de retroceder. ¿Por qué? Preclusión procesal. Ahora, las excepciones, siempre estamos hablando de previas que afectan lo material, ¿sí? Es decir, la existencia o la efectividad del derecho que afirma poder reclamar el actor, ¿verdad? O el demandante. Esas van a afectar lo que él quiere. Ya puramente, digamos así, su pretensión. Son menos y aunque aquí sabemos que esta que vamos a leer a continuación está dividida básicamente en 4, entonces tenemos que entender que no solo son estas 4 que se presentan, sino que aquí hay 7 u 8, ¿verdad? Falta de cumplimiento del plazo o de la condición en que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción y transacción, ¿verdad? Eso es atacando el derecho que se invoca y que se quiere hacer valer, que quiere usted o la persona que lo está reclamando que el juez le dé, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de estas excepciones, lo que se está atacando es ya la pretensión del actor. ¿Se puede hacer en las excepciones previas? Sí, sí. Si a usted se le pasa por alguna razón, todavía le quedan las perentorias. ¿Puede invocar usted una perentoria con el mismo nombre de las excepciones previas materiales? Lo puede hacer, pero no es aconsejable, ¿verdad? Entonces, solo a estas que están aquí, que dice efectos materiales, pues entonces lo que usted puede hacer es ver cuál de ellas no es mixta o privilegiada y póngale apellido nada más, ¿verdad? Para que sea distinta a la pura excepción previa, porque si no, se la rechazan de plano, ¿verdad? Y aunque la Corte Constitucional ha dicho que eso es excesivo rigorismo, no, al final no otorga ese excesivo rigorismo puramente la Corte, ¿verdad? Sino que lo hace, digamos, en forma directa. Dígame, Mónica, ¿no? Solo una consulta, licenciado. Sí, Mónica. ¿Las excepciones perentorias están en algún artículo? Como tales, no, porque las excepciones perentorias, Mónica, como lo dijimos, son innominadas, esas no tienen nombre, esas no tienen ningún nombre. Entonces usted le coloca los nombres, solo no aparecen así como el listado de las excepciones previas del 116, no hay, no existe, ¿verdad? Solo es una fórmula de defensa, pero no está tan delimitada como el 116. Bien, si alguien más quiere hacer preguntas, no puedo ver la pantalla ahorita porque escuché que sí suena, pero no puedo estar retrocediendo por eso, saliéndome, digamos, afuera de la presentación. Si alguien tiene preguntas, ya dijimos la fórmula, ¿verdad? Solo me dices, licenciado, soy Mónica, o soy fulana, o soy fulano, y quisiera preguntar tal cosa, y con mucho gusto ya saben que lo atendemos. Bien.
Aquí en este recuadro, digamos, podemos ver con mayor facilidad, tal vez, ya sin tanta definición, ¿cómo se llama? Las excepciones, ¿verdad? Y tenemos aquí en estas dos columnas todas las que yo puedo invocar, ¿verdad? Y aquí sí está ya clara que dentro de las materiales en una hay 4, ¿verdad? Ya sabe usted que también puede invocar aquí caducidad, prescripción y transacción, ¿verdad? En las materiales, ¿verdad? Entonces, a estas últimas que están en la columna de su lado izquierdo, si lo ven de igual manera que ahora, donde dice procesales, las puede sumar a las materiales y ya completa entonces esas 7 que usted puede interponer como materiales. Hemos hablado entonces de las excepciones y aquí está pues más o menos lo que cada una de ellas quiere decir. No lo voy a saltarme estas diapositivas porque eso ya fue motivo de plática con la licenciada Martínez. Lo voy a saltar, este material se los voy a hacer llegar inmediatamente terminemos esta sesión del día de hoy, ¿sí? Aquí está explicada la número 7, ¿verdad? En cuanto a qué se refiere, ¿verdad? Bien, el trámite. Las excepciones previas tienen un trámite y ese trámite de las excepciones previas se hace en algo que se denomina cuerda separada, es decir, no tienen una resolución conjunta con el proceso, no se resuelven en sentencia, eso quiere decir, sino que las excepciones previas tienen su propio trámite, que usualmente los jueces lo otorgan con efecto suspensivo. ¿Eso qué quiere decir? Mientras se tramita la excepción, el proceso principal se detiene, no continúa en su trámite. Más, por ejemplo, porque usted está, por ejemplo, la primerita, ¿verdad? De ellas, usted está adversando la competencia del juez. Y si finalmente esa excepción es declarada con lugar, pues todo lo que haya podido hacer el juez, ¿sí? No tiene validez, se tiene que declarar nulo. Acarrearía una responsabilidad para el juzgador. Entonces, por eso es que los jueces o que la ley prevé que eso se pueda otorgar con efecto suspensivo para que el proceso se detenga, ¿verdad? Ya no continúe y se agoten sus fases. El trámite de las excepciones previas es el trámite de los incidentes o el incidente, como usted le quiera llamar, que está regulado en la ley del organismo judicial de los artículos 135 al 140. Ese trámite es muy sencillo, muy, muy sencillo. Primero, usted le interpone, ¿verdad? Ya sabe que es de conformidad con el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Por favor y como consejo, no vaya a esperar el 6º día. No lo vaya a esperar. Hágalo un poquito antes por cualquier cosa y además porque todavía le da chance de que si usted descubre alguna otra excepción, pues la pueda presentar. Algunos juzgadores son bien estrictos y en materia civil sí existen plazos muy rigurosos, que le estoy dando a entender que los juzgadores lo que va a pasar es que eh, va a tener que usted presentar todas las excepciones eh, en una sola pasadita, ¿va? ¿Sí? No puede utilizar esos 6 días y el primer día una, el segundo día otra, y el tercer día y va a presentar 6 excepciones. No, tiene que presentarlas todas juntas, ¿verdad? Entonces, eh, tienen que presentarlas todas juntas. Así es que tienen que tener cuidado, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Y más porque para presentar las excepciones, usted debe de cumplir con aquellos mismos requisitos del artículo 61. Pero si usted ve, no solo está el 61, mire los anteriores, posterior al 120, 44, 45, 47, 48, 50. Ya sabe, si usted no, digamos, acredita la personería que ejercita, ¿verdad? Y si carece de personalidad, ahí se va a ir su excepción casi que rechazada in limine, ¿verdad? O sea,
de entradita le dicen que no. Entonces tiene que tener ese cuidado de cumplir con esos artículos, los mismos con los que cumplió el demandado para presentar su demanda. ¿Cuál es la diferencia? Como ya es un trámite dentro del proceso, en la mayoría, diría yo, o casi que todos los jueces del orden civil, cuando usted interpone una excepción, no le admiten o no le resuelven previos. Aquí o sí o no. Se recuerda que es nuestra gráfica de admisión, ¿verdad? Que hay una calificación y que si no, si es negativa, le van a interponer le van a resolver un previo y entonces usted debe de cumplir y ya le dan trámite. En las excepciones, al menos en la experiencia que yo tengo, no hay fórmula, ¿verdad? Ahí no hay fórmula, ahí de una vez, o sí o no, ¿verdad? Luego de la interposición de las excepciones al demandado, se le corre audiencia por el plazo de 2 días, ¿sí? Se le corre una audiencia por el plazo de 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué a la contraparte, perdón, que este caso sería el demandante? ¿Por qué se le corre audiencia de 2 días al demandante? Por la misma razón que a usted le dieron los 9 días, porque se le emplaza. Recuérdese que una excepción es como si usted lo quiere en palabras así coloquiales, como un mini proceso dentro del proceso, ¿verdad? A través de este mini proceso, usted va a estar adversando lo que el actor dice, ¿verdad? Previamente, es decir, aquí no está contestando la demanda todavía. Entonces, si usted suma bien, ¿verdad? Y ojo aquí, por eso es que los procesos son tan largos. Si usted suma bien, le notificaron el emplazamiento, que es de 9 días. Pero dentro de esos primeros 6 días usted puede interponer excepciones. Usted interpone las excepciones que considera oportunas, digamos, 2 o más, no sé. Ese proceso automáticamente se suspende y empieza el trámite de este proceso. ¿Cuándo va a finalizar que el proceso principal esté detenido? Cuando se finalice el trámite de estas excepciones. Estas excepciones, entonces, van a generar, como le dije, su propio proceso. Entonces, si usted ve, se le corre audiencia al demandante por 2 días, ¿verdad? Para hacerle ver la excepción o excepciones que usted plantea como medio de defensa de su cliente. Si son excepciones relativas a cuestiones de derecho o si así lo considera el juez, se abre a prueba. De hecho y de derecho las abren a prueba. Y esa apertura a prueba es por 8 días. Ojo, hoy por hoy, pues las notificaciones son un poco más rápidas, ¿verdad? De hecho, porque ya se acude al casillero electrónico. Entonces, se están reduciendo mucho los tiempos de realizar este trámite, ¿verdad? Eso no quiere decir que transcurra algún tiempo más, no es que, recuérdese que los órganos jurisdiccionales lamentablemente no es un proceso el que se mira a diario, ¿verdad? Son miles de procesos, son montones de procesos los que se están tramitando simultáneamente. Entonces, pues los compañeros oficiales y los compañeros notificadores tampoco son máquinas, ¿verdad? Y están ahí 24 horas al día, no, ¿verdad? No es para justificar la mora judicial, pero sí se tiene en los órganos jurisdiccionales una alta carga de trabajo, ¿verdad? Entonces eso va generando acumulaciones, ciertas acumulaciones, ciertas acumulaciones, digamos así, ya, y ciertas acumulaciones, digamos así, y entonces ya en esa parte, pues ya no son 2 días, ya no son 8 días, sino que pues va habiendo alguna especie de retrasos, ¿verdad? Entonces, tiene usted que considerar eso también, ¿verdad? Así es que, pues de todo el proceso, si usted suma aquí 2, 8 y 3, ¿verdad? Son 13 días hábiles aparentemente. No se cumple de esta forma, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque también dentro de este trámite de las excepciones, pues también pueden haber incidencias y pueden haber medios de impugnación.
que la notificación no fue bien realizada, que iba incompleta la notificación, entonces interpongo nulidad, interpongo revocatoria, interpongo reposición, depende de la naturaleza de la resolución que yo esté adversando, ¿verdad? Y ese medio de impugnación tiene su propio trámite, entonces hay que sumarle esos días de trámite a este trámite, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Si son, entonces, se contesta en el tiempo de 2 días por parte del demandante, la excepción que se planteó, naturaleza la misma, como les decía, esta se va a abrir a prueba por el plazo de 8 días. En ese periodo se va a desarrollar o a diligenciar la prueba que va a ser, que fue ofrecida y propuesta por las partes, ¿verdad? Y luego de eso, cuando se finaliza ese plazo de 8 días, entonces la excepción se resuelve. En una excepción, ¿verdad? Previa o en el trámite de los incidentes, no se dicta sentencia. Si usted verifica la clase de resoluciones en la ley del organismo judicial, son decretos, autos y sentencias. Los decretos se establece que son resoluciones interlocutorias. Eso quiere decir que van dentro de cada paso del proceso. Por eso se llaman interlocutorias, porque es el medio de comunicación entre los que están realmente generando el litigio, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren esas resoluciones interlocutorias, ¿verdad? Ya que son resoluciones de mero trámite, a eso se refieren, ¿verdad? Sí, entonces esos son los decretos. Los autos son aquellas resoluciones que no son sentencias, no son sentencias, pero que pueden tener un efecto dentro del proceso que generen que el mismo se decline o se finalice sin pasar en autoridad de cosa juzgada. Los autos no pasan en autoridad de cosa juzgada. Eso quiere decir que la persona, si se equivocó en su demanda, por ejemplo, y usted interpuso una excepción previa de demanda defectuosa y no pudo corregirla, entonces ese error no hace que eso pase en cosa juzgada. Salud, sino que simplemente hace que se dé por finalizado ese movimiento procesal, ¿verdad? Y que la persona pues tenga la oportunidad de corregir su error y presentar nuevamente su demanda, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes verifican la ley del organismo judicial, se darán cuenta que la resolución que se dicta, el auto que se dicta de esta excepción es apelable, ¿verdad? Conforme a la ley del organismo judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicia el proceso del recurso de apelación, ¿sí? Y entonces se genera otro proceso, o es decir, esa resolución no causa firmeza porque es un medio de impugnación, quiere decir que el proceso principal continúa detenido. Ya pasó detenido, que dijimos 13 días hábiles, que si usted los hace las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, le van a resultar como 25 días calendario más o menos, o sea, casi un mes, ¿verdad? En la mejor de las suertes. Antes, cuando las notificaciones eran manuales, dice uno, es decir, los notificadores tenían que ir hasta allá y por allá y por medio de despachos y toda la cosa, este proceso se llevaba años, podría ser, ¿verdad? De veras, un trámite de un incidente podría llevar un par de años o por lo menos fácil unos 8 meses, ¿verdad? Por esa misma razón. Porque había que notificar por despacho y en lo que se mandaba el despacho y el despacho se diligencia y regresa el despacho y lo vuelve y lleva tiempales, ¿verdad? Entonces, así es. Así era, perdón. Ahora el proceso con la metodología del casillero electrónico es mucho más hábil, mucho más sencillo. Cuando entonces interpone recurso de apelación, el proceso sigue suspenso, el proceso principal, no le da movimiento, ¿verdad? Está dentro de los 6 días de emplazamiento, ¿sí? Está dentro de esos primeros 6 días, sigue ahí encajonado, ¿eh?
Imagínense que resuelven el recurso de apelación y es su cliente y le dice, licenciada, por favor, pelee ese proceso. Con mucho gusto, y usted, pero no le advierto que vamos a ganar. Presenta usted una acción constitucional de amparo, ¿verdad? Porque lo que se dicta mediante autos no es casable, ¿verdad? Solo son casables, o sea, solo son motivo de recurso de casación las sentencias, los autos no. Pero sí de acción constitucional de amparo, porque la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece que no hay campo, no hay ninguna materia que no sea susceptible de amparo. Entonces ahí es donde usted interpone amparo, ¿verdad? En contra de lo que le resolvieron en el recurso de apelación y se va al trámite del amparo y a dar otra su vuelta y le dictan la sentencia de amparo y entonces viene usted e impugna la sentencia de amparo mediante recurso de apelación del amparo y entonces empieza otro trámite y ese recurso de apelación es conocido por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en resumen, para resolver una excepción previa puede llevarse, por eso le dije, hasta 2 años, si no es que más. Y del proceso principal, no han pasado los primeros 6 días. ¿Cuándo pasan los primeros 6 días? Cuando se finaliza y queda firme el trámite o lo dispuesto en la excepción previa. Imagínese que la excepción previa hasta allá en la apelación de recurso de la acción constitucional de amparo, también se la declaran sin lugar, se la fueron declarando sin lugar en todo, y se la declaran sin lugar, inclusive hasta en la acción constitucional de amparo. Hasta ahí finaliza el 6.º día. Entonces usted tiene 3 días para contestar la demanda. Hasta ahí, ¿oyó? Entre 2 años, más o menos, ¿verdad? No le puedo garantizar que sea ese tiempo, pues podría ser menos o podría ser más. Eso sí, no sé, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que el expediente o el proceso está detenido allí, en esos donde dice en letras rojas, dentro de los primeros 6 días de emplazado. Ahí está detenido en ese 6.º día. Cuando esa resolución queda firme, la de la acción constitucional de amparo, el juez debe de resolver y decir, continúese con el trámite. Le está diciendo a usted, le quedan 3 días para contestar la demanda o para ya tomar una actitud en cuanto a responder la demanda, ¿verdad? Definitivamente, ahí puede también darse la rebeldía. Si usted ya no contesta la demanda, si su cliente ya no le dice, mire, Lick, yo solo hasta aquí le puedo pagar, y ya no le paga más, ya no lo contrata más, pues ya no se contesta la demanda en realidad, ¿verdad? Y entonces la persona pues estaría en el estatus jurídico de rebelde, ¿verdad? Y entonces ya se continúa con las consecuencias del proceso, ¿verdad? Entonces, estas son las excepciones y esto es lo previo antes de contestar la demanda. Ya vimos lo perentorio, que es al contestar la demanda, y las privilegiadas, que tienen ese listado dentro del artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil y que, ¿verdad? Se pueden interponer en cualquier momento del proceso hasta antes que se dicte sentencia de eh, segunda instancia, porque una vez se dicta la sentencia de segunda instancia, entonces ya comienza un nuevo proceso que es la casación al amparo y entonces ya no puede usted interponer excepciones. Solo para finalizar entonces con esto, el artículo 121 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su último párrafo establece, si el auto fuera apelado, estamos hablando del auto de resolución de las excepciones previas, dice, si el auto fuera apelado, el Tribunal Superior se pronunciará sobre todas las excepciones previas que se hubieran resuelto. Si debiera pronunciarse sobre la incompetencia y la declararse fundada, se abstendrá de pronunciarse sobre las restantes y dispondrá la continuación del juicio por el juez que declare competente. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso, como está detenido, ¿verdad? Entonces, si se declara la incompetencia, el juez ya no puede seguir conociendo ese proceso
y lo mandan hacia otro juzgado, donde el juez nuevo al que sea que se le dé esa parte, él va a conocer las demás excepciones que usted planteó, a excepción de la incompetencia, porque esa ya está resuelta, ¿verdad? Ya está resuelta. Entonces ya no puede usted, ¿verdad? Eh, resolverla, ¿verdad? Como nuevo juez. Y con relación a la pregunta que me hicieron sobre las excepciones perentorias, ¿y por qué le digo que no están nominadas, sino que solamente el ordenamiento jurídico establece que se pueden interponer, ¿verdad? El segundo párrafo del artículo 118 establece, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra de la pretensión del actor, ¿verdad? Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia, que ya sabemos que son las privilegiadas que están en el artículo 120. Pero ahí está la respuesta de las excepciones perentorias en cuanto a que el ordenamiento jurídico únicamente las permite, pero no las nomina de ninguna forma, porque pues estas excepciones son tan especiales que uno se las inventa y uno les pone nombre, ¿verdad? Y van con la contestación de la demanda. Bien, este es el final, ¿verdad? De tanto del curso como casi que del tiempo que nos ocupa que en cada sesión de trabajo, ¿verdad? Y pues a mí no me queda más que pasar la siguiente eh, diapositiva, ¿verdad? Que es esta, en donde pues de todas las formas posibles, creo yo, en todos los idiomas, pues quiero decirles sencillamente gracias. Gracias por el tiempo que me dedicaron, ¿verdad? Para poder yo compartir lo poquito que sé y tratar de multiplicarlo en ustedes. Gracias por su paciencia, gracias por su comprensión. Gracias también por haber que tuve la confianza, pienso yo, ¿verdad? Desde el fondo de mi corazón de compartirles, pues que estaba con mi familia de viaje fuera del país, pero pues con la necesidad de sentirme sancarlista, es decir, cumplir con la obligación de poder enseñar, si es porque la vida me ha dado esta oportunidad de poder estar frente a ustedes y Dios que es tan lindo me ha abierto las puertas de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Eh, ya transcurrieron sí, 27 años, alguien de ustedes tiene esa edad, digo yo, ¿verdad? De estar yo involucrado en este proceso de enseñanza-aprendizaje desde el año 1999, con la bendición de Dios estoy allí, ¿verdad? Entonces, creo que alguna experiencia puedo tener en este tiempo, aunque, como le dije tanto al doctor Bonerge Mejía y al doctor Neri Muñoz, ambos que en paz descansen, solo soy un aprendiz todavía, ¿verdad? Eso yo creo que considero que aún necesito aprender cada día más, pero pues hoy por hoy, en este espacio de enseñanza-aprendizaje, pues tengo, ¿cuántos maestros? 43 maestros, ¿verdad? Que me enseñan cada día el aprender de las cosas, ¿verdad? Y pues si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Porque lo hago respetuosamente, como siempre en este espacio, respetando a todas las personas, pero quisiera rogarles el favor de poder tomar un minuto más de su tiempo, que es valiosísimo para mí, eh, para hacer algo muy especial, porque considero yo que, pues, quien me tiene a mí aquí frente a ustedes, pues, es la misericordia de Dios, ¿verdad? Es Dios en su misericordia, que a pesar de mis errores, a pesar de mis falencias, Él, pues, se atreve a creer en mí todavía, ¿verdad? Y suele no llamarme por mi error, sino que me llama por mi nombre, ¿verdad? Y creo que por eso me puso ese nombre tan especial a través de mis papás, a quienes adoro con toda mi alma. Ustedes ya vieron, conocieron a mi mamá, ¿verdad? Y mi papá ya falleció, ¿verdad? Precisamente
con tristeza en mi corazón, pero particularmente este año, pues 2026, hoy son, creo, 32 años de que mi papá falleció. Ah, pues mañana va a ser el día que él murió, ¿verdad? Y el domingo fue que nosotros pues lo enterramos, pero el domingo pues también era su cumpleaños, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno y siempre permite cosas extraordinarias y por eso estaba la semana pasada en la casa de mi mamá, tal vez no por casualidad, sino que porque yo siempre he querido llevarla a ella a las aulas universitarias y que ella sepa dónde trabajo, qué es lo que hago. Y me lo permitió hacer a través de esta virtualidad, así es que les agradezco mucho de veras el cariño que le mostraron a mi madre. Eso es invaluable. Dentro de eso, entonces, chiquillos y chiquillas, yo quiero hacer lo que mi mamá hace por mí todos los días. Todos los días a las 6 de la mañana mi mamá está de rodillas delante de Dios, rogando porque a mí me vaya bien, no solo en la vida, sino que en cada cosa que hago. Y lo que de gracia recibo, de gracia quiero pues compartirlo con ustedes porque creo que se merecen eso y mucho más. Sí, Noemí. Sí, licenciado, buenas noches. Yo en lo particular quiero agradecerle de todo corazón. Créame lo que yo estoy pasando por un proceso muy difícil porque estoy padeciendo de una enfermedad, pero Ajá, créame lo que sus palabras en cada clase me han llenado mucho y sin duda, créame lo que sus motivaciones me han ayudado a seguir adelante y a no dejar mis qué bueno, estudios. qué Y bueno. quiero agradecerle mucho, Lick, de veras, créame lo que el hecho que usted interponga a Dios primero ha Ujú, sido para mí una gran bendición. Y de verdad se lo agradezco, Lick, porque créame lo que estoy padeciendo de cáncer. Y de Uy, verdad te lo digo, muchas gracias, licenciado, por no sus tenga pena. enseñanzas, por todo. Y de verdad, gracias por poner siempre a Dios en primer lugar. Que Dios me lo bendiga. Dios es especialista en imposibles. Soy mamita. Yo tuve un compañero de estudios. Yo no tengo empacho en decir, yo soy pues también egresado del Instituto Adolfo B. Hall Central. Eso quiere decir que soy chafa, ¿verdad? Y soy sancarlista. Es como contradictorio, pero me quería ir a la escuela politécnica y Dios sabe por qué no lo permitió. Hoy estaría no sé en dónde, pero pues estoy aquí frente a ustedes, ¿verdad? Y eso es lo más hermoso. Pero en resumen, tenía un compañero que también padece cáncer. Él tenía cáncer en el recto, ¿verdad? Es una parte del cuerpo. Y durante la pandemia casi se nos va. Sin embargo, nosotros oramos. Tenemos un pequeño grupito que se llama Hospital de la Fe y oramos. Y hoy Juan Carlos anda ahí corriendo 10 kilómetros, se acaba de echar ahí con lo de la Muni. Entonces, para Dios, mi querida Noemí, no hay nada imposible, ¿yo? Nada, 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 ¿verdad? Sí, Claudia. Licenciado, buenas noches. Pues igual, ¿verdad? Y primero que todo, agradecerle porque creo que varias veces le he expresado que a mí me cuesta bastante esta clase. Me ha costado desde Civil 1. Sí, Y entonces leo y aún así me cuesta, pero le agradezco muchísimo porque ha sido un gran catedrático. La verdad es de que muchas la gracias. forma en la que yo le decía a mi mamá, ¿cuándo fue el que tuvimos la clase? El miércoles, que mi mamá está Ajá, aquí, estaba en mi casa y lo ajá, escuchó. Y yo le digo, mira, ajá. esta clase me encanta porque nos enseña como que fuéramos chiquitos, como que somos niños y la verdad es que hay un montón de cosas que todavía no entiendo y no logro comprender. Sin embargo, sus explicaciones lo hacen más fácil, ¿verdad? Entonces, Ajá. de verdad que Dios lo bendiga por esa paciencia y por ese amor hacia la enseñanza, ¿verdad? Eh, Le agradecemos mucho cada palabra, como dice Noé, que usted ha dicho, ha sido de, de bendición, ¿verdad? Y discúlpeme, ahorita que yo le escuchaba, se quebró mi corazón, ¿verdad? Porque de verdad que si estamos donde estamos es porque Dios lo ha permitido, definitivamente. A veces se nos Sí, olvida y somos malagradecidos. Me imagino sí, que lo que usted va a hacer es que usted va a elevar una oración por nosotros y de verdad se lo agradezco sí. muchísimo. Me gustaría pedirle, pues no es una gran amiga mía y la quiero muchísimo. Nosotros la hemos tenido en oración en este proceso que Buenísimo.
aquí delante de todos ella sabe que no está sola, ¿verdad? Que nos tiene a nosotros y le vamos a acompañar en lo que se pueda, pero si en sus oraciones la puede incluir, ¿verdad? Nosotros creemos que Claro, Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? claro. Gracias, Pues yo, licenciado. gracias a usted, Claudia, de veras, puchica, mucha, hoy no voy a poder hablar, ya tengo un nudo en la garganta y no en la corbata porque está en playera. Pero de veras quiero invitarlos a todos, con Claudia, ¿verdad? Que me hagan el favor. Si ustedes quieren hacerme un favor a mí y si yo logré hacer algo en el corazón de ustedes, de veras, la semilla que más me gustaría que quedara sembrada en ustedes es la solidaridad. Solidaridad. Entonces, de veras, háganme el favor de incluir cada uno en su profesión de fe a nuestra compañera Noemí en sus oraciones. Dios es fiel siempre y Dios no falla, ¿verdad? Y si provocamos este momento, es porque entre todos creo que podemos provocar también el corazón de Dios para que responda a un clamor de todos sus hijos, que somos todos nosotros, ¿verdad? Y que pueda darle a Noemí una nueva oportunidad de vida, ¿verdad? Porque Dios siempre es fiel, ¿verdad? Dios siempre ha sido fiel y ha sido bueno, ¿verdad? Entonces, rogarles ese favor de veras si algún espacio yo puedo ocupar en su corazón, mi grito desde ahí es solidaridad, por favor. Sí, Joel, Joel, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Joel. Bueno, ya que teníamos este espacio, licenciado, también quiero agradecerle ahí por transmitir su conocimiento. Gracias por esa enseñanza que ha tenido y este espacio pues lo hace aún mejor todavía. Ha sido uno de los pocos licenciados que realmente se le entiende, sabe transmitir su enseñanza. Y ahí sí que hemos coincidido con todo y se lo digo así, aunque no nos conozcamos presencialmente, ahora no hemos tenido este espacio para compartirlo, pero hace un año yo también perdí a mi mamá, aún no lo supero, Ánimo, amigo, ánimo. pero es algo que se siente bien conectar con personas como usted. Muchas gracias. Igualmente, igualmente, Joel, igualmente. Bien, entonces para no retrasar más la siguiente clase, ahí donde estén, como estén, si pueden cerrar sus ojos, si usted va manejando, no me vaya a hacer caso de cerrar los ojos, ¿va? Porque ahí sí está un poco peligroso, ¿va? Entonces, no, si usted va manejando, deje los ojos abiertos, solo abra bien los oídos y el corazón, ¿verdad? Para poder acercarnos al Padre Celestial, ¿verdad? Les doy gracias de veras por este regalo tan especial. Padre que estás en la tierra, en el cielo y en todo lugar, Señor, hoy pues tengo el privilegio de estar frente a este grupo de tus hijos, soñadores, esforzados, que creen en ti con todas sus fuerzas, se aferran, Señor, a seguir luchando, a dar cada paso, Señor, de sus sueños. Por favor, Señor, yo en esta tarde, en esta noche, sabedor, Padre bendito, de que pues digno no soy, pero yo sé, Señor, que pues tú no me miras por lo que yo soy, sino que conforme el corazón y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por esa razón, Señor, yo te doy gracias y quiero bendecir a todos estos chiquillos y chiquillas, Señor, que están pues en este espacio y que tú me permitiste compartir con ellos. Padre, por favor, Señor, cada sueño, cada ilusión, también cada dificultad y cada necesidad, tú la conoces. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los atiendas a cada uno, Señor, que mires todo lo que hace falta de caminar y que les dé sabiduría, paz, entendimiento, conocimiento y esperanza para salir adelante. Pero hoy, Señor, te ruego que tú los guardes, que bendigas sus casas, sus familias, sus trabajos y al que no tiene trabajo, por favor, Señor, provéele un trabajo, Señor, para que continúe luchando en la vida. Provéele, Señor, de tu misericordia y tu bondad. Hoy queremos, Señor, presentarnos aquí delante de ti, rogando que seas propicio para nuestras palabras. Tal vez no serán las mejores ni sabemos cómo hacerlo bien, pero yo sé
Señor, y tú sabes bien, porque así me formaste y me forjaste, que fui hombre bajo autoridad. Y Señor, como aquel centurión, hoy quisiéramos tener esa fe de ese centurión y rogarte, Señor, que digas la palabra, porque una palabra tuya puede cambiar todo, Señor. Y esa palabra hoy, Señor, que necesitamos para muchos es una entrevista de trabajo, o que nos concedas un trabajo, que nos concedas un préstamo bancario, que nos concedas un vehículo, que nos concedas una moto, que nos concedas pues sabiduría y entendimiento para aprobar los cursos. Pero hoy sobre todas esas cosas, Señor, también con humildad te ruego, Padre, por la vida de Noemí Mogollón. Señor, tú sabes lo que está pasando, pero tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Y yo sé, Señor, porque yo lo he visto, que tú has hecho un milagro poderoso, Señor, y has hecho muchos, Padre Celestial, que yo puedo contar y que yo sé que es cierto, Señor. Hoy una vez más, si me das este privilegio de acudir delante de ti, no es por nada, Señor, sino es porque tú lo pensaste de esa forma. Y si yo pude unir, Señor, estos corazones para clamar a ti por Noemí, por favor, escúchanos. Ten misericordia, Señor, y escúchanos. Que no sea la última vez que el nombre de Noemí esté en nuestras bocas, sino que sea la primera. Y que la siguiente vez que podamos compartir este espacio, que Noemí nos cuente que está sana. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por su vida, por su familia, por ella, Señor, que tú, Padre Celestial, eres el dueño de todas las cosas y sabedor de todo esto, Señor. Sé también que tú puedes calmar la tormenta, Señor, y una palabra tuya basta. Hoy en el nombre de Jesús, rogamos a ti, Señor, tu misericordia y tu bondad por la vida de Noemí. Gracias porque nos permites terminar de esta forma esta jornada de trabajo, este espacio de educación. Y Señor, por favor, en cada corazón, te ruego siembres de tu palabra, en cada mente, Señor, en cada familia. Por favor, Padre Celestial, bendícelos. Te doy gracias, Señor, por este espacio y por este tiempo y por estos chiquillos y chiquillas que tuvieron a ver tener paciencia para conmigo, Señor, y me acompañaron en este proceso que pues tú sabes que trato de hacer lo mejor para que ellos puedan tener un futuro mejor y ser grandes hombres y mujeres, abogadas y abogados con dignidad, con rectitud, con capacidad y con mucha sabiduría e inteligencia. Bendícelos a cada uno y concédeles éxitos en sus exámenes. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Jesucristo, Señor, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, licenciado. Oh, a ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, chiquillos. Se vuelven inolvidables. Ayer tienen un espacio en mi corazón bien grande. Muchas gracias. Muchísimas.